Bueno, gracias a Ramón Escobar León, mi queridísimo colega abogado Ramón Escobar León, me pone: buenos días, Eduardo, ¿cuál es la cuenta que recomendaste sobre el lenguaje? @Jacogori, Jacogor y latina, Jacogori. Yo la voy a poner en Twitter. Pero espectacular, espectacular. De verdad que esta señora merece mucha atención en el país. Si por mí fuera, yo le daría una sección semanal en este programa. Porque estamos comunicándonos a través del celular, mayoritariamente por vía escrita, y cada vez descuidamos, aun cuando el celular incluso te corrige, el celular te corrige, y aún así la gente descuida el uso de nuestro idioma. Más allá de tu profesión, de tu condición social, es importante saber leer, escribir y hablar. Y depende del esfuerzo y el empeño que cada uno le ponga. Bueno, estamos listos para conversar ahora con María Graciela López, infectólogo y pediatra, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. María Graciela, buenos días, bienvenida. Buenos días, Eduardo, un placer. Mira, brevemente, María Graciela, yo venía para acá, tú sabes, estoy de lo más orgulloso, porque además de todas las condiciones estrictas que cumplimos en Unión Radio, todas las emisoras del grupo, a la entrada, ahora cada emisora, antes de entrar a la cabina, tenemos un surtidor de gel, pero así con un sensor, metes la mano, automáticamente te pone la dosis en la palma, una cosa espectacular. Y yo digo, wow, a lo que nos ha llevado esta situación. Bueno, sí. La masa no está para bollo, María Graciela. Fíjate tú que los alemanes han prorrogado las condiciones de restricción con todo este tema de las medidas de bioseguridad hasta el 31 de enero. O sea, todo el mundo está frontalmente, los países del llamado primer mundo están frontalmente replegados al máximo de seguridad. ¿Cuál es la situación para los venezolanos desde tu competencia, desde tu conocimiento? Sí, bueno, Eduardo, cada vez más compleja. Como sabemos, nosotros vivimos momentos, digamos, muy intensos dentro de esta pandemia en los meses de julio y agosto, y después empezaron a disminuir discretamente los casos en septiembre, octubre, nunca a desaparecer, disminuir. Digamos que tuvimos un pico para el mes de julio, entre julio y agosto, y después comenzaron a disminuir los casos, siempre teniendo casos durante todos estos meses, hasta el mes de octubre, cuando, digamos, experimentamos como el punto más bajo dentro de lo que hemos conocido de esta pandemia, y de octubre acá ha habido un aumento discreto del número de casos, discretos, digamos, hasta la primera semana de diciembre. Después los pocos datos a los cuales hemos tenido acceso, y esto es a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud, nos dice que la última semana de diciembre hubo un aumento en el número de casos, y lo vemos en nuestras emergencias y hospitalizaciones de centros públicos y privados. Y si estaban hablando, el ministro decía que eran 12 casos por 100.000 habitantes para principios de diciembre, al final de diciembre fueron 15 casos por 100.000 habitantes, esto es más o menos 4.500 casos, y esto estamos hablando, digamos, de casos diarios. Entonces es un número importante, es un número significativo, y más allá de los números, porque nos hemos ubicado mucho en el tema de números, yo creo que es muy importante hablarle a tus oyentes, a la gente que está allí escuchando. Diciembre fue un mes desenfrenado desde el punto de vista, digamos, del uso o de tomar las medidas de bioseguridad. No se tomaron. Estamos en medio de una pandemia y lamentablemente, como el resto del mundo, porque en ese sentido no somos diferentes, lamentablemente vamos a ver las consecuencias de ese debilitamiento del uso de las medidas de protección personal y de la asistencia a eventos, a reuniones que son eventos altamente transmisores del virus, del SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué esperamos? Esperamos lamentablemente para enero un aumento significativo de los casos, y esto implica el colapso de nuestro sistema de salud. Y ojalá que me equivoque, yo siempre en diciembre uno de los saludos más constantes era, uno de los deseos es que los infectólogos nos equivoquemos, lamentablemente en nuestra
perfección o predicción de lo que va a ocurrir de aquí en adelante en los próximos meses, porque al ver que no se han tomado las medidas, que la persona individualmente se cansó, es cierto que fue muy largo, muy permanente nuestras cuarentenas, bueno, por lo menos inicialmente, pero la gente se olvidó hasta del uso de la mascarilla, de la distancia física, eso que tú hablas del uso del alcohol gel, lamentablemente no es, digamos, el ejemplo de la mayoría de los centros y establecimientos del país, es decir, vamos a ver un aumento de los casos en enero y más allá del aumento de los casos, cuando aumentan los casos, aumenta la mortalidad. Entonces, cuide a la familia, es digamos el mensaje de las sociedades científicas, de todos los médicos, más allá de la Sociedad Venezolana de Infectología, hay que cuidar a la familia, cuidar a los más vulnerables, que son nuestros adultos mayores, y este mensaje, y si me permites, Eduardo, decirlo, es muy dirigido a los jóvenes. Los jóvenes en el país hoy están saliendo sin usar mascarilla a eventos o a reuniones que los exponen para la adquisición de la COVID-19 y si bien se pueden enfermar, no están exentos de complicaciones. Hay que decir que no están exentos, es menor proporción de complicaciones, pero pueden complicarse, pero son los que van a transmitir la enfermedad a sus padres y abuelos. Y nadie quiere ese peso sobre sí. Entonces, es un tema de conciencia y un poco de los familiares hablar con los jóvenes y decir que esto es un periodo que no va a ser infinito, es un periodo finito que hay que guardar a la familia para pasar, digamos, lo más indemne en esta pandemia. Oye, qué buena eres, María Graciela, no solamente como profesional, sino para comunicar lo que sabes y que nos conviene tanto a los venezolanos, porque a veces pareciera que por un tema de desgaste, de monotonía, tendemos a poner en un segundo o tercer plano la importancia que tiene el cuidarnos. Mira, por decirte algo, a cada rato llegan anécdotas. Las palabras que puso en un tuit en redes sociales el hijo de Manzanero, diciéndole a su papá, papá, te lo buscaste, papá, te lo dije, que no fueras a esa reunión. Una cosa increíble. Ayer Montaner, y en estas horas le ha dedicado a un señor que trabaja con él toda la vida. Bueno, y los hijos de Montaner, que murió de COVID, y entonces la esposa, todo un drama, y Montaner haciendo un llamado de que nos cuidemos. Hugo Albarrán, un propietario de caballos muy, muy conocido. Ahora fíjate algo, María Graciela, me queda poco tiempo, pero el gobierno plantea la adquisición de 10 millones de dosis de vacuna rusa Sputnik V para el primer trimestre. ¿Cómo debemos ver el tema de las vacunas? Porque sabemos que hasta en la producción de medicamentos, de vacunas, bueno, hay altos intereses, hay altos poderes y hasta se cuela la ideología. ¿Hasta qué punto es razonable que alguien diga, como tanto escucha uno, yo la vacuna rusa, ni loco, no sé qué tal? ¿Qué dice el mundo de la ciencia en este escenario? Sí, mira, las vacunas y todas las que llegaron a fase 3 y demostraron en sus estudios clínicos, en sus publicaciones, que es como la comunidad científica nos enteramos de los avances, los nuevos medicamentos o los biológicos, en este caso las vacunas, son publicaciones en revistas científicas serias. Y Gamaleya, que es, digamos, la casa farmacéutica de esta nueva vacuna que producida en Rusia, publicó sus estudios en una revista seria, científica. Que nos falta información de la culminación de su fase 3, nos falta información, es cierto, pero su fase 1, su fase 2 y la organización o digamos el modelo de su fase 3 lo sabemos y conocemos. Y no es una casa farmacéutica o de biológicos nueva que surge a raíz de la COVID-19, sino que tenía historia en la producción de vacunas. Entonces, todo desarrollo de vacunas en medio de esta pandemia dio un impacto tan devastador para las familias, y yo vuelvo al tema de las familias porque estamos hablando de epidemiología y hay que aterrizar los temas a la gente, a las familias. Son buenas noticias, es noticias de prevención, particularmente llega la vacuna y yo me la voy a poner, por supuesto como trabajador de salud, trabajando en primera línea, altamente
esto y viendo lo que ocurre o lo que puede ocurrir cuando hay complicaciones. Entonces hay que verlo de manera muy positiva. Probablemente no llegue nada más la vacuna Sputnik 5, sino lleguen otras vacunas, porque Venezuela ha ingresado, digamos, y ha estado en contacto con esta coalición o colaboración para un acceso equitativo a las vacunas por parte de la Organización Mundial de la Salud, que es COVAX. Bueno. Y lo que tiene es como, digamos, una gran caja donde van a ingresar vacunas y van a estar siendo de alguna manera suministradas a los países de bajos ingresos. Ya. Porque si hay países que no están, digamos, bien protegidos, no se ha acabado la pandemia. No basta que un solo país y toda la población se vacune si todavía hay países que no lo han hecho. Claro. Entonces, son buenas noticias, y yo creo que hay que cambiar un poco la percepción, dejar de politizar esto. Lamentablemente los interlocutores en Venezuela han sido políticos, y esto hace que se politice la información científica, y estamos en medio de una pandemia, por supuesto una enfermedad infectocontagiosa, y hay prevención por vacunas al día de hoy, inédito en la historia de la vacunología, y por supuesto la población venezolana tiene todo el derecho de beneficiarse de esto. María Graciela, gracias, se agotó el tiempo, qué interesante como siempre escucharte, feliz año, hasta pronto. No, feliz año, hasta luego. María Graciela López, infectólogo y pediatra, qué interesante posición. Amigos, regresaremos. Por cierto, para este momento teníamos pautado al doctor Freddy Arias, presidente del Colegio de Veterinarios de Venezuela, pero por razones de tiempo hemos decidido posponer esta entrevista, insisto, con Freddy Arias, presidente del Colegio de Veterinarios de Venezuela, para el día de mañana. Así que pendientes, regresaremos.